Buenas noches a todos acá de lejos. Bienvenidos a Verdad Consecuencia. Muy buenas noches. Hoy vamos a estar charlando con Margarita Stolbizer. En un ratito va a estar acá con nosotras. Y también con Pablo Muse, el papá de Solange, esta chica que enferma de cáncer, lamentablemente falleció el viernes en Córdoba y que de alguna manera su historia, esa carta tan emotiva, tan consciente, nos hizo pensar y nos puso un poco de manifiesto lo que está pasando en gran parte de la Argentina, que es esta suerte de cuarentena injusta de la que un poco somos víctima todos. Desde los abusos policiales hasta normas que a veces parecen incumplibles, normas que dictan los gobernadores y que están a veces por encima, pareciera, de la ley federal o de la ley nacional. De eso vamos a hablar hoy acá en Verdad Consecuencia. Y estamos acá, recién lo decía Maru, vamos a hablar con Margarita Stolbizer en un rato sobre la reforma judicial, pero te queremos proponer esto. En este momento estamos todos un poco enredados, digo, focalizados, hablando de la reforma judicial, de este proyecto de ley que era una promesa presidencial y que llegó al Congreso de la Nación y que está generando una enorme polémica. De hecho, esta semana se va a aprobar en la media sanción del Senado, vas a tener otra vez una marcha en la calle, tuviste un banderazo, estamos todos allá. Mirá, en esa pantalla estamos todos mirando lo que pasa en el Congreso de la Nación. Todos concentrados, te diría, enredados en eso. Pero hoy yo te quiero contar una historia. Y es una historia que considero que es importante. ¿Sabes por qué? Porque detrás de ese proyecto de reforma, que es mucho más de forma que de fondo, en realidad hay otra historia que no sucede ahí en el Congreso. No está pasando a donde todos estamos mirando el foco, a donde probablemente quieran que vos mires también, quieran que la política mire, que la política se enrede. En realidad, es muy posible que el objetivo, que la realidad de lo que está pasando en la justicia no esté ahí en el Congreso, esté atrás de esta cortina. ¿Sabes por qué te digo esto? Te lo digo por lo siguiente. La reforma tiene que ver con ocupar lugares, con ampliar espacios, casi con el organigrama del Poder Judicial. Pero estas 6 sillas que yo te muestro acá, estas 6 sillas son de hoy. Y el kirchnerismo está mirando no solo estas 6 sillas, pero sobre todo estas 6 sillas, que no tienen nada que ver con la reforma que está en el Congreso. Vos dirás, ¿quién es toda esta gente? ¿Qué son estas 6 sillas? A esto le decimos lo que está detrás de la cortina. Esto es la Cámara Federal. ¿Sabés qué hace una Cámara Federal? Es la que ratifica o rectifica lo que hacen los jueces que investigan, por ejemplo, las causas de corrupción en Argentina. Estos camaristas que tenés acá, hay 2 que no están porque no se eligió el concurso y por eso es importante lo que te vamos a contar hoy. Esto es muy importante porque ¿sabes de qué se trata? De ocupar las sillas vacías. Y eso no tiene nada que ver con la reforma que está en el Congreso, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando allá. Esto tiene que ver con el hoy, con lo que está haciendo hoy, sobre todo el kirchnerismo, relacionado con estos asientos. Estos 2 jueces que están acá fueron casi los jueces que ratificaron las peores noticias que recibió el kirchnerismo en los últimos años. Se llaman Bruglia y Bertuzzi. Ellos 3 tienen una sala junto con este juez que llegó por concurso que se llama Llorens. Ellos 2 llegaron por traslado. Traslado se llama que ocupaban en otro lugar, en tribunales orales, y los trasladaron acá. Esto se cuestionó. El kirchnerismo lo cuestionó en el Consejo de la Magistratura. Se cuestionó a tal punto que se aprobó y que ahora está en el Senado. Y el Senado seguramente, ¿sabes qué va a hacer? Te lo digo ya, porque el kirchnerismo está seguro de tener los votos para esto. Los va a sacar, no va a aprobar que estén acá. Los va a devolver a sus lugares de origen. ¿Y sabés qué hay acá? 4 sillas vacías. ¿Sabés qué hacen ellos? ¿Sabés qué hacen estas sillas según los que ocupen? Todas las causas de corrupción que vengan van a ser ratificadas o rectificadas por los que ocupen estas sillas vacías. Te digo más, este juez que está por concurso y que está acá, se llama Martín Irursun. Este juez que vos ves acá, llegó por concurso, está en su cargo, es un juez histórico de los tribunales. Lo van a denunciar seguramente ahora porque también es el que hizo la doctrina Irursun, una doctrina muy polémica vinculada con lo que tenía que ver con las prisiones preventivas. De todos modos, llegó por concurso. Si este juez
sale de acá, van a ser más sillas vacías, pero lo que yo te quiero contar hoy, lo que nos parece importante y de lo que vamos a hablar ahora, es que la estrategia, en realidad, la mirada del poder, está puesta acá, en cómo eligen a los que van a ocupar estas sillas de acá en más. Y estas son solo 4 sillas. Hay un montón de sillas que están vacías y que tienen que ser ocupadas. Y en Argentina los concursos duran años y por esa razón seguramente serán subrogantes. De eso vamos a hablar hoy en Verdad Consecuencia. Y para empezar a preguntarle esto tenemos a Margarita Stolbizer. Buenas noches, Margarita. Gracias por charlar con nosotras acá en Verdad Consecuencia. Ahí Luciana estaba contando un poco y explicando cómo es el escenario judicial en la Argentina. Por una parte, la reforma que impulsa Alberto Fernández y por otra, la que Cristina Fernández está llevando un poco adelante, de hecho. ¿Cómo estás viendo este escenario respecto del avance sobre algunos puestos claves en el sistema judicial de la Argentina? Yo creo que lo que plantean ustedes, lo que presentaba recién Luciana, es el corazón de esto que se está discutiendo. Me han preguntado bastante en los últimos días, y bueno, que si esta reforma o el proyecto de reforma pueda naufragar en la Cámara de Diputados, porque algunos piensan que tal vez no vayan a tener el número, qué bueno que se ha ido bajando tal vez la pretensión de sacarlo tan rápido después de que salga así a las patadas como va a salir en el Senado. Y justamente lo que yo vengo planteando es que no hay que bajar la guardia, porque es mucho más denso y mucho más fuerte todo lo que se busca, mucho más preocupante, por supuesto, por afuera de este proyecto de ley que lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley, desde luego, que habilita a través de la creación de una cantidad de cargos, todo este revoleo de cargos que vemos que se empieza a dar, pero no es el núcleo central de lo que se busca. Lo que se busca, sin duda, y cada vez va quedando más al desnudo esta situación, es la impunidad de todos los crímenes que se cometieron durante el gobierno anterior. Y acá me quiero parar sobre todo porque he leído algunas de las cosas de los que dicen y no, ¿y dónde está todo esto? Miren, hay que leer con mucha claridad el mensaje del presidente Alberto Fernández cuando eleva el proyecto. Y él mismo se atribuye facultades que le están absolutamente prohibidas por la Constitución, que es involucrarse, inmiscuirse en causas judiciales pendientes. Él hace incluso en ese mensaje una calificación totalmente impropia cuando dice: después del 2015 se promovieron causas judiciales contra los opositores y se lograron medidas cautelares y se violó el principio de defensa. Es gravísimo que el titular del Poder Ejecutivo haga esas consideraciones, porque lo cierto es que las causas no fueron contra opositores, las causas fueron contra exfuncionarios que cometieron delitos en el ejercicio de la función, que están procesados y que están con causas abiertas en la justicia. No puede el titular del Ejecutivo, él, meterse a dar una opinión sobre esas causas. Es de una enorme gravedad. Sin embargo, estas cosas no se hablan, y en la misma línea de lo que planteaba Luciana está el Consejo Consultivo. Fíjense que el presidente, en el mismo momento que constituye un Consejo Consultivo, manda el proyecto de ley. Algo bastante contradictorio, ¿no? Armar un consejo para que opine sobre el sistema judicial y las reformas que haya que hacer, pero se adelanta y manda un proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en gran medida el núcleo de lo que se busca está en lo que ese Consejo Consultivo vaya a decir, al que le han asignado opinar sobre la Corte, sobre el Ministerio Público y sobre el Consejo de la Magistratura. Entonces, creo que no hay que descuidarse. Este proyecto puede salir aprobado o no, pero es mucho más fuerte todo lo que se está buscando por otros caminos. Margarita, te hago una pregunta, después vamos a seguir conversando, vamos a contar una nota de Maru sobre abusos de la pandemia, pero me interesa hacer algo casi personal. Vos fuiste una de las personas que más denunció personalmente la corrupción en el kirchnerismo y también muchas denuncias de corrupción en el macrismo. Vos, frente a haber hecho esas denuncias e investigado esos hechos, ¿crees que la justicia hizo un buen trabajo?
A ver, no es buena la generalización. Primero, no podemos hablar de la justicia, hablemos de los miembros del Poder Judicial, donde hay gente que trabaja muy bien y muy honestamente. Si pasamos revista a los fiscales, la verdad que hay fiscales que han trabajado muy, muy bien. Ahora, hay otros que no, por supuesto. El presidente también, como decía recién en su mensaje de elevación, hace una crítica al funcionamiento de los jueces federales. Ahora, constitucionalmente tiene el procedimiento. Si hay jueces que han actuado mal, hay un proceso de enjuiciamiento, incluso con la posibilidad de destituirlos, que es lo que se debería haber puesto en marcha. Jamás ninguno habló de la situación de Ollarvide, por ejemplo. De esas cosas no se escandalizaron. Entonces, justificar este proyecto en que hay jueces o fiscales que no trabajan bien, hagan sobre ellos las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero no se puede generalizar. Hay gente que ha trabajado bien y otros que obviamente no lo han hecho y son los nombres que se conocen. Gracias, Margarita. En un ratito volvemos con vos. Hay un montón de preguntas para hacer, sobre todo de política, sobre todo de qué vas a hacer vos también en política. Pero lo decía Maru al principio del programa. Hoy tenemos una historia que es injusta y que es cruel y de la cual muchos de los argentinos somos víctimas. Tiene que ver con los abusos de la cuarentena. Mire, me parece, Lu, si querés, y compartimos un tape que un poco resume algunas de las situaciones que es mejor si las vemos que si se las cuento yo. En la puerta de su casa están. No digan pelotudeces. No es vía pública, es la puerta de su casa. ¿No me dejan entrar? No sé que no van a llevar presa ahora. Vamos a consultar con el fiscal. Hoy el domingo, señora, no puede salir nadie. El perro tiene que salir, yo tengo derecho a sacar al perro. Dígaselo al presidente, señora. Chicos, está bien, ustedes díganle, pregúntenle al presidente si ustedes tienen el derecho de hacer lo que acaban de hacer, de perseguirme 3 cuadras. La estamos acompañando, no la estamos persiguiendo. Vamos, Formosa, los formoseños no se rinden. Solange, buen día, ¿cómo estás? Mal porque quiero ver a mi papá. Quiero verlo, lo necesito mucho. Lo necesito un montón. Lo necesito para poder seguir tratamiento. Necesito su acompañamiento. Lo necesito mucho a él. Hoy tengo todos los permisos, tengo todos los resultados del hisopado que tanto me rompieron las pelotas, la mierda esa del COE. Dio negativo, me lo hice el lunes, dio negativo. Y estos hijos de René no me dejaron pasar a ver a mi hija. A ver, la historia que escuchábamos al final es la de Solange Muse y su papá Pablo, que la vimos y vuelvo a escucharlos y sí, uno se estremece porque hay algo que es irremediable, que es la posibilidad de que ese papá le diera un abrazo a su hija antes que empezara el tratamiento que iba a hacerse para tratar de superar un cáncer muy avanzado que tenía y no logró verla antes. Y esta historia, que es terrible, nos puso quizás como sacar la venda de los ojos o poder hablar de cosas que están pasando que también son muy graves y que tienen que ver con los derechos individuales de todas las personas que en algún momento entran en conflicto con el derecho colectivo de un montón, que es el de la salud. El artículo 6, inciso 6, y voy a ser así de precisa, Lu, pero para que se entienda y para que no es opinión, es información. El artículo 6, inciso 6 del decreto de necesidad de urgencia 290 que dictó el presidente de la Nación y que el Congreso convalidó, porque esto es importante, el Senado de la Nación convalidó también este DNU, dice que hay excepciones. Dice que Pablo podría haber ingresado a Córdoba a darle un abrazo a su hija que estaba internada en Altagracia. Quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular las personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Darle un abrazo a una hija que se está muriendo, ¿no es una situación de fuerza mayor?
Sí, no es solo eso, digamos. Por ahí probablemente los que nos estén mirando tengan un montón de escenas de los bordes de los límites que nos ponen en la cuarentena. Esta es una anécdota personal, pero pasó ayer. El papá de una de mis mejores amigas tuvo un preinfarto en Rosario y para ir a Rosario, ella vive acá, tenía que pagar un hisopado. El hisopado no te lo hacen cuando vos te levantás y a tu papá le da el preinfarto. Tenés que pagarlo, sale un montón de plazas restrictivas. Un poco la historia del papá de Solange y es la historia de un montón de gente donde las reglas estrictas de la cuarentena, que son las que nos cuidan, no tienen previstos los bordes, o están previstos en el DNU, pero la policía no te deja entrar. El artículo 8 de la Constitución Nacional dice que todos los argentinos, vivamos donde vivamos, seamos santafesinos o bonaerenses, tenemos los mismos derechos en todo el territorio. Eso hoy no está pasando en la Argentina. Necesito un hisopado para entrar a Santa Fe, necesito un hisopado y 14 días de cuarentena para entrar a Córdoba, necesito un hisopado, 14 días de cuarentena y una definición del gobernador Infran para poder entrar a Formosa. Veíamos en el TEI recién a un montón de personas al borde de la ruta en carpas. Pasaron semanas esperando que el gobierno de Gildo Infran en Formosa les permitiera ingresar a su provincia, a su casa, volver. San Luis tiene las fronteras cerradas, pasa lo mismo. Hoy conocíamos la historia de unos hermanos que están en Tierra del Fuego y después de 2 semanas lograron que les aprueben el ingreso a San Luis para despedir a su papá, que está enfermo de cáncer también. Hay un montón de situaciones como estas que estamos contando en toda la Argentina y situaciones también de violencia institucional. Pero no es solo la violencia institucional, no es solo la policía que se extralimita. Las imágenes que veíamos en San Juan, las imágenes en la provincia de Santa Fe, este exintendente de Santa Isabel. En Santa Isabel, en la provincia de Santa Fe, que terminó golpeado porque la reunión familiar que estaba manteniendo en su casa con sus hijos, eran 7 en total festejando el cumpleaños de uno de sus hijos, se había extendido más allá de las 12 de la noche. Le tocaron la puerta, una discusión y terminó con el señor inconsciente en el hospital. Esas son algunas de las cosas que estamos viendo en esta Argentina que a veces parece volverse un poco loca y que de alguna manera pone en discusión hasta dónde mis derechos y hasta dónde los derechos colectivos y hasta dónde las fuerzas de seguridad tienen que responder por lo que hacen y los políticos, que son los jefes de esas fuerzas policiales. La ministra Frederick, Lu, te doy este dato, la ministra Frederick y el secretario de Derechos Humanos de la Nación reconocieron más de 500 denuncias en el caso de Pietragala respecto de abusos de autoridad durante la cuarentena y Frederick más de casi 400. No vimos 400 efectivos policiales separados. Esto ni hablar en las provincias. Santiago del Estero Claro, es un capítulo aparte. Exacto. Y un ejemplo que si querés más bizarro, que fue el caso en Bariloche, que en Bariloche terminó una mujer paseando el perro, diciéndole, mira, estoy paseando el perro, tiene que hacer sus necesidades, terminó corrida por la policía. No estamos hablando de las normas que nos rigen a todos, como decís vos. Estamos hablando de que la norma tiene prevista las situaciones de fuerza mayor, pero nadie controla que así suceda. Pero sacar al perro se puede. Y sacar al perro el señor, se puede. le dicen chicana a la señora, ¿no? Dígale al presidente. Se puede, en realidad se puede sacar al perro. Estamos hablando desde casos ínfimos de la vida cotidiana, como puede ser una discusión o la sensación de ahogo porque ni siquiera podés pasear al perro, a situaciones irremediables como la que tuvo que vivir Pablo Muse y su familia y su hija, que no hay una segunda oportunidad. Acá no hay una norma que arregle la situación o una posibilidad de emparchar lo que ya sucedió. No lo dejaron entrar a Córdoba, tuvo que volverse a Plotier, le dio negativo el hisopado, pero aún así no hubo tiempo para que él pudiera despedirse de Solange. Está Pablo con nosotros, le agradecemos sobre todo muchísimo. Solange murió el viernes, hoy es lunes, el dolor, que como dice Maru, obviamente es irreversible, y la fuerza para hablar y para contar su historia, que un poco se convirtió en el ejemplo, ¿no?, de esto que le decimos los abusos de la cuarentena. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Primero... Sí, creo que han pasado vuelta todos. Pablo, vos, es muy difícil en el medio del dolor en el que estás preguntarte cómo estás, pero por lo menos quiero saber si alguien te llamó, si alguien te pidió perdón. No, nadie. Desde el domingo que pasamos esta situación hasta el día de hoy, no se ha comunicado nadie conmigo.
no te llamó ninguna autoridad de la provincia ni de Nación. Si querés contar, porque hay un montón de gente que por ahí no sabe en detalle lo que fue tu periplo desde el domingo en que intentaste llegar a Córdoba, el domingo de la semana pasada, y no te dejaron entrar, hasta el momento en que finalmente tu hija muere sin que la puedas ver. Sí, fue una decisión de alguien que dijo que tenía COVID, director del COE de Córdoba, que fue el que supuestamente también me hizo, porque todavía no sé realmente quién fue el que tomó la decisión para que yo vuelva a Neuquén y no poder ver a mi hija. Y eso fue una de las cosas que también aceleró la enfermedad de ella, porque yo estaba esperando, estaba ansiosa de reencontrarnos, de empezar un tratamiento alternativo de quimioterapia oral. Tenía miedos y dice, bueno, viejo, el lunes arrancamos, lo hago con vos. No se pudo y desencadenó el final que tuvo Sol mucho más rápido de lo que por ahí hubiese sido diferente o no, nadie sabe. Pablo, ¿por qué crees que pasa esto hoy? ¿Por qué crees que se genera esta situación en la que vos viajaste 40 horas y llegaste a una frontera provincial, cosa que no existe, pero lo digo para que se entienda, y no pudiste pasar como esa última instancia para entrar a Córdoba, donde estaba tu hija? Mira, yo creo que estaba escuchando y sí, hay mucho exceso de poder en gente que realmente es muy complicado darles poder. Por ejemplo, en el caso en particular mío, yo lo único que tenía trato era con la policía de tránsito de Córdoba y con dos señoritas que estaban en la cabina de sanitaria y no había más nadie, no había autoridad. El domingo, por supuesto, no trabajan ellos porque es domingo, feriado, y vos no tenés con quién hablar, sino pedís hablar, pedís hacer un hisopado, explicar la situación que estás pasando, pero no hay nadie, si no tenés a quién pedirle. Es algo que no se entiende, algo tan sencillo y un poquitito de sentido común, no estamos pidiendo que sean científicos tampoco. Poquito de sentido común, un poquito de corazón, ver la excepción, porque tenían toda la documentación, que mi hija tenía cáncer, estadio 4, grave, tenían todo y en realidad que por ahí le dan el poder a gente que dice, este tipo no pasa, y ya está, no pasa. Es algo así, es algo como, yo digo que pasa, que no pasa, y esas cosas. Pablo, ¿vos habías manejado 40 horas para llegar desde Plotier a Córdoba? No, en realidad se trascendió las 40 horas, pero fueron entre ida y vuelta 36 horas. Y cuando vos manejabas hacia Córdoba, ¿en algún momento en tu cabeza temías que no te dejaran efectivamente pasar? No, para nada. No, aparte yo ya había avisado al COI, cruzado mail, ellos exigen el hisopado 48 horas antes. Ahora, yo me hago el hisopado 48 horas antes y mañana, antes de salir a Córdoba, estuve con alguien que tenía COVID. Sí, me contagio de COVID, supuestamente. Entonces, ¿cómo voy a pasar la frontera con un certificado COVID negativo, pero a la vez en el camino me puede haber contagiado? Es algo que la lógica no te lleva a lo que están pidiendo. Vos finalmente te hiciste el hisopado, ¿lo tuviste que pagar? No, yo llegué el lunes a las 2 de la mañana, ingresé a Neuquén, y a las 9:30, 10 de la mañana me acerqué hasta el hospital de Plotier, solicité que me hagan el hisopado, en el cual no me lo querían hacer tampoco, pues al no tener síntomas no lo hacen. Le expliqué la situación y en el supuesto resultado de ese test, porque en realidad es todo mentira, y por eso, por tal motivo, me hicieron el hisopado y creo que debo ser el único en el mundo que en 24 horas se curó el COVID. El domingo tenía COVID y el lunes no tenía más COVID. Entonces, a este gobierno de científicos le pedí que me saquen sangre y que hagan la vacuna, porque
24 horas yo estaba curado. ¿Tenés alguna explicación de por qué a 5 meses de la cuarentena, una con vos mismo, te diste alguna respuesta de por qué a 5 meses esta organización para moverse en casos extremos no funciona? No funciona porque por ahí uno se trata de pensar que el destino existe y hubo muchísimos casos Solange, muchos anteriores a Sol, y que no se daban a la luz porque no tuvieron la trascendencia que tuvo el caso nuestro. Quiero tratar de convencerte en los hechos, en cómo fue la situación, en seguir escoltado por patrulleros 900 kilómetros, y no le ha pasado a nadie. El caso de mi cuñada con discapacidad, hacer sus necesidades en el campo, el maltrato que tuvo por parte de la policía. Y el ingreso a Neuquén fue esperado, sí, espera ambulancia, sí, gente de sanidad, todo, y no había nadie. Supuestamente, con todo el protocolo, en Neuquén me debía estar esperando a alguien para hacerme el hisopado, hacerme todo, y no había nadie. Había sido, y doy gracias también al señor, el oficial principal, Valdés, de la policía de Neuquén, que fue el que vio la situación, como veníamos todos, y me dijo, lo acompaño hasta su casa si usted quiere. Le dije que sí, por supuesto que sí. Terminaba en mi casa el periplo policial, y él, realmente un señor, le dije, le digo, si quiere le paso los videos para que vea cómo son las fuerzas de Córdoba, La Pampa y todo, nada que ver con usted. Le pasé los videos y él fue el que levantó la noticia. Y gracias a él esto se hizo conocido, porque a mí no manejo las redes. Entonces ahí fue donde se hizo conocido y saltó, pero ya había muchas Solange. No era el único caso. Se dio por la situación, por lo que pasó, y que era real, es decir, todos esos videos son reales. Y eso fue... Todo esto, tío, fue un golpe para mi hija. Ella pidió expresamente en su carta que si nosotros no llegáramos a vernos, que se pelee para que el resto de la gente pueda, y que no haya más Solange después de ella. Y creo que se hizo como una toma de conciencia y empezar a tomar protocolos para que los familiares se puedan reunir. En La Rioja, en Cava, el gobierno científico está pensando todavía qué tipo de protocolo va a hacer, porque el domingo lo escuché. Sí. Esto es el anterior, porque no murió toda la gente de COVID. Eso es lo que intentan decirnos que... ¿Y por qué no tiene un protocolo para el resto, para los enfermos terminales? ¿Por qué no han hecho algo así? Bueno, Sí, toda la vida murieron gente con cáncer, de corazón, todas esas cosas. Ese protocolo lo tendrían que haber respetado. El derecho básico universal. No, es algo que nadie te puede quitar eso. Bueno, lo explicó muy bien Solange en su carta y gracias a esa fortaleza de ella para escribir esa carta, a ustedes, a usted, a la mamá de Solange que hablaron, que expresaron y que tuvieron la fortaleza para contar todo lo que les pasó. Hoy hay algunas familias que están pudiendo dar ese abrazo que ustedes no pudieron darse con Solange. Contábamos hace un ratito el caso de los chicos de San Luis y que viven en Tierra del Fuego. Así que le agradecemos muchísimo por charlar con nosotras y por esta fortaleza. Es realmente admirable, Pablo. No, realmente uno saca fuerza donde puede, porque le prometimos a Sol que si no llegáramos íbamos a llevar el mensaje que ella dio, que hasta el último aliento tenemos derechos. Y sí, esas chicas que se van a reunir, que van a pasar en San Luis, se habían comunicado conmigo vía Face o WhatsApp, no me acuerdo, pidiéndome ayuda, y gracias a Dios, que sirva, que no. Y por lo que vemos que sí, que va a ser un antes y después de Solange, y que no haya más Solange. Dios quiera que tomen conciencia un chiquitito, tampoco hace falta pensar mucho. Un poquito de sentido común para que Dios quiera todos se puedan abrazar
a sus seres queridos. Muchísimas gracias, Pablo, y le mandamos mucha fuerza y un abrazo enorme. Es dolorosísimo escucharlo cuando cuenta esta historia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y a la audiencia. No escuché, no sé qué. Está bien. La historia de Pablo es insoportable, ¿no? Cuando nosotros lo escuchamos, esa sensación de lo irreversible, pero un poco lo que dijo él recién. Él su caso mostró como ese desborde que está lleno de historias que probablemente no se conocían y que cuesta entender, ¿no? Que a 5 meses de empezado esto, con todo lo que implica la cuarentena sigue, la pandemia sigue, los riesgos siguen. Nadie habla de descuidarnos, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de... Sí, Lu, pero también alguien tiene que decir algo, digo, ¿no? Algún eso que gobernador... nadie lo haya llamado para pedirle perdón a mí me parece... Pero más allá, digo, en Santiago del Estero el gobernador sigue... o sea, hay como una suerte de depositar la responsabilidad en las fuerzas policiales. Esas fuerzas policiales tienen jefes y esos jefes son políticos. ¿Cuál es el mensaje que se está dando en general? Pasa en muchas provincias. Donde hay un exceso de autoridad, por decirlo de algún modo. Sí, y aún si querés, en el caso en que vos podés hablar bien del trabajo de las fuerzas policiales, muchas veces les imprimen normas que aún los que no se exceden ni abusan de su autoridad, implementarlas implica esto también. Que fue lo que le pasó a él en Córdoba. Exactamente. A él hicieron todo, él dijo, era un domingo, no había una autoridad. Estaban los policías ahí e hicieron lo que pudieron dentro de las normas que le bajaron para que una persona pueda entrar o no a Córdoba. Habló el titular del COE de Córdoba y él dijo, nosotros aplicamos la norma de la provincia. ¿Qué pasa si por esta excepción después teníamos una epidemia de casos en Córdoba? O sea, con un distanciamiento del caso, recién Pablo hablaba de tener un poquito de corazón. La realidad es que también las fuerzas policiales están para hacer cumplir la norma. Entonces lo que estamos discutiendo acá es el sentido de razonabilidad de la norma. En un contexto donde hoy se conoció, ayer en realidad, una foto que en todo esto que estamos contando generó bronca, polémica, discusión. Es esta foto que estamos viendo acá atrás. Y que vamos a aprovechar para... la teníamos esperando a Margarita Stolbizer, habíamos empezado a hablar de la reforma. Margarita, supongo que estás viendo la foto que ponemos en pantalla, es la foto de familia casi, de encuentro familiar, de estos famosos encuentros familiares que están prohibidos. Un almuerzo el sábado. Cuando digo familiar no lo digo, obviamente, no lo digo irónicamente, lo digo porque estaba Alberto Fernández con su mujer, Hugo Moyano con su hijo y su mujer, y estuvieron el sábado en la Quinta de Olivos. Son encuentros, lo que se dice un encuentro social. Un almuerzo que duró, según lo que nos contaron, así me lo dijeron, hasta el té con leche. Por eso, y que claramente ahora se le da una agenda de trabajo a ese almuerzo, pero es un almuerzo un sábado al mediodía en donde también estaban sus mujeres. Esto no es ni bueno ni malo, lo que te indica es que es una reunión social y que además de hacerla y que no se puede, se saca una foto sin barbijo y sin distancia social. ¿Cómo lo ves, Margarita? Bueno, como una burla, ¿no? Pero la verdad es que esto era lo que pensaba antes de escuchar a Pablo. Después de haber escuchado recién esa conmovedora nota que ustedes hacían, ya me parece que sentirlo como burla es poco, porque me parece sinceramente que es un agravio a una familia como la de Solange y a muchas otras que están pasando situaciones similares, ¿no? Yo creo que en tanto la política y los liderazgos en general no recuperen ejemplaridad, ¿no? La ejemplaridad, la coherencia, que es actuar de acuerdo a lo que se dice, ¿no? Lamentablemente estamos viendo tantas, pero tantas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Y bueno, y el presidente debería estar ocupado de todas estas cuestiones. Parece que permanentemente nos están generando situaciones de conflicto y esto obviamente trasladado al plano de la política lo único que hace es agrietar a una sociedad que ya está demasiado agrietada, violentada. Me parece que continuamente vamos profundizando esa división. Hoy pretender sacar un proyecto de ley como este es nuevamente, no es la primera vez, dividir al Congreso por mitades, y eso implica sacar una ley, para el caso que fuera aprobada, por una mayoría
apenitas, digamos, de miembros, o sea, con la mitad del Congreso. Eso le impone una precariedad, una debilidad a la norma tremenda. Pero además van trasladando esa división al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, hoy si estás con nosotros sos amigo y si no directamente sos enemigo. Y me parece que es necesario bajar esas tensiones y el presidente debería ser el primero en hacerlo. Sin embargo, está muy lejos de aquello que creímos que iba a transmitir en el inicio de su gestión, ¿no? Que él mismo había prometido, por supuesto. Sí, sí. Y que se vio en algunos gestos al principio, ¿no? Cuando se reunió con el expresidente o mantenían alguna comunicación. Al principio había algunos gestos. No servía recibir a la oposición, a los bloques, a los gobernadores, todo eso se fue diluyendo y en cambio vemos de qué manera se van abriendo batallas permanentemente una tras de otra y generando conflictos. Es como si estuviéramos viendo más o menos lo mismo que ya supimos tener en el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Margarita, tenemos una especie de juego previo al juego final de una consecuencia, que es el ping-pong, que te queremos hacer jugar, que son, nada, la respuesta es sí o no, son duales. Así que empezamos con la primera. Hubo muchas frases polémicas en estos últimos días. Una de ellas la dijo Alberto Fernández. Escúchala un minutito y ahora te preguntamos. Si nosotros revisamos los primeros 5 meses de la Argentina del 2020, en términos laborales, producto del ATP y producto de todas las medidas de la prohibición de despidos, de la doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Bueno, la pregunta obviamente es esta frase de Alberto Fernández: Argentina le fue peor con Macri que con la pandemia. Está hablando de lo económico, ¿no? ¿Es así, sí o no? A ver, yo creo que la frase es inmoral en sí misma, me da la impresión, porque eso es jugar hoy con una situación tremendamente trágica, ¿no? Y es como si pudiera ponerse en una balanza una cosa con otra. A mí me parece realmente inmoral, es jugar con las víctimas esto, ¿no? Es no tener respeto a toda la gente que está muriendo acá, una comparación sin sentido, prácticamente sin sentido. Vamos con la segunda. Carrió dijo que Cristina viene por todo. ¿Es así o no es así? En realidad yo no sé si Cristina viene por todo o no, porque a veces cuando se dicen estas cosas se termina exonerando de responsabilidad, eximiendo de responsabilidad a Alberto Fernández, y a mí me parece que a esta altura ya no son tan diferentes, ¿no? Él intentó vendernos un estilo distinto en el inicio, como dije antes, pero yo no creo que sea un ejecutor de las cosas que quiere Cristina. Yo creo que hay entre ellos una sociedad y una mancomunión clarísima, que son las condiciones que establecieron o que ella le puso desde el momento de su candidatura y que él está acatando, ¿no? Y por eso el tema de la reforma yo lo contextualizaba en esto, que es la búsqueda de impunidad. Ahora es él el que sale a decir se persiguió a los opositores. Ya me parece que no tiene exhibición. Yo no diría que es Cristina, diría que lamentablemente estamos frente a un gobierno que tiene decidido volver a dar batallas y entre esas batallas es salvar a Cristina. Estamos hablando de Cristina, pero todo esto empezó con una frase de Carrió. ¿Tu relación con Carrió siempre fue intensa, vamos a decirlo, controvertida? Hoy, ¿tu relación con Carrió cómo está? No tengo ninguna relación, ninguna. La quiero hacer opinar, pero le vamos a preguntar. Seguimos con la próxima. Hacemos la última del ping-pong. Hoy no se habló de otra cosa que de esto que te voy a leer ahora. Que se muera el que se tenga que morir fue la frase que según Alberto Fernández le dijo Mauricio Macri cuando hablaron el 19 de marzo antes de que se dictara el primer periodo de cuarentena. ¿Quién miente para vos, Margarita? Porque Macri lo desmintió. Claro, yo no creo que le haya dicho semejante frase, la verdad. Y aun cuando la hubiera dicho, salir a contar una conversación de tipo personal, que quién sabe en qué contexto, rodeado de qué análisis, digamos,
Por lo tanto, no creo de ninguna manera lo que está diciendo Alberto Fernández y me parece un despropósito enorme que salga a decir esto en estos momentos. Están jugando en un terreno muy, muy delicado, ¿eh? Esto va en el mismo sentido de la frase que decía antes, en un momento en el que la gente lo está pasando tan pero tan mal. Jugar en ese nivel de cornisa, digamos, las estrategias del miedo, todas estas cosas que están llevando adelante, me parece que nosotros necesitamos un gobierno que se esté ocupando del impacto de la pandemia y del aislamiento y resolviendo los problemas de la gente y no buscando más conflictos o generando más conflictos. ¿Y por qué crees que lo hacen? Digo, ¿por qué crees, si Alberto Fernández planteó un gobierno de diálogo, un gobierno antigrieta, en el medio de la pandemia, que de alguna manera es una convocatoria a la unidad de la sociedad, ¿por qué crees que ahora está convocando a la grieta? No, yo creo que ya abandonaron eso. Me parece que fue el inicio de su gestión para tratar de pararse mejor, digamos, y lo había logrado, lo había logrado porque me parece que en el inicio de la gestión nos hizo creer a todos que venía con una impronta distinta, pero me da la impresión que no, ni siquiera era sincero en ese momento, ¿no? A mí me hace acordar mucho a la primera etapa de Néstor Kirchner. Yo me acuerdo que muchos decíamos, ay, este hombre viene a sacarnos las banderas y hablaba de la transparencia y el progresismo, y después terminó siendo un gobierno deshonesto y autoritario. Pero al comienzo había instalado esa idea. Hasta Carrió salía y aplaudía a Kirchner en la primera etapa de su gobierno. Lo que viene ahora, Margarita, son algunas fotos. Te vamos a poner algunas fotos que te vamos a mostrar. Una palabra que te inspire esa foto. Difícil este juego, pero confiamos en vos. Una palabra. La primera foto, Cristina Fernández de Kirchner. Imputada. Ahí está. Pensé que iba a decir impune, pero dijo imputada. Macri. No es un líder, diría, el antilíder. El antilíder. A ver, la siguiente. Ahí viene. Sergio Massa. Es difícil con una palabra. Yo creo que es una persona, lo he dicho siempre, que tiene muchas capacidades, pero lamentablemente entregó un proyecto político personal a manos en el altar del kirchnerismo, y con eso me parece que ha perdido todo lo que podría haber ganado de otra manera. ¿Te animás a una? ¿A una palabra? Una. Ay, no me sale una, por eso fue un... Está bien, está bien. Estamos viendo periodismo. Está bien. Y María Eugenia Vidal, una palabra que te inspire o que te represente, María Eugenia Vidal. Hoy silencio, porque me desorienta, pero no la estoy escuchando. La verdad es que nos gustaría saber qué es lo que está opinando, qué es lo que está pensando en este momento de la Argentina, y no está hablando María Eugenia. Interesante, interesante. ¿Vos hablás con Vidal? ¿Has hablado con Vidal en el último tiempo? Y he hablado este año, pero sobre todo en un intercambio de saludos a raíz de lo que fue su contagio y eso, pero no más que eso. Igual, obvio que tengo con ella una buena relación y puedo hablar en cualquier momento, ¿no? Claro, pero ¿no has tenido oportunidad de transmitirle esta mirada tuya respecto de que estaría bueno que ella viera, claro, que hiciera pública su posición? Sí, su posición, y sobre todo saber, bueno, qué es lo que piensa. Ella es una persona muy relevante. Yo soy de quienes creen que la coalición de Cambiemos tiene que darse un debate autocrítico interno y transmitir qué es lo que piensan hacia adelante. Y bueno, saber lo que ella piensa en esa situación sería importante. Bueno, hoy la tuvimos a Marga a puro juego. Sí, no tenemos respiro. No le dimos respiro, pero ahora vamos a hacer el juego de verdad-consecuencia de este programa. Te vamos a hacer la pregunta, que si quieres responderla, la idea es que sea con la verdad, y si no, la consecuencia. Tenés que pensar en 2021, ¿sí? El año que viene tenés que tomar una decisión sobre con quién hacer alianza, y solo tenés dos opciones. Una opción es Sergio Massa y la otra es hacer una alianza con Cambiemos. No respondas. Si no querés responder, podés. La consecuencia que nos estamos jugando. Tenemos un riesgo nosotras también acá en esta consecuencia, porque creemos y descontamos que alguna pelota en tu casa, Margarita, hay, y que tenés cerca por ahí, y te vamos a pedir que hagas algún juego con la pelota de básquet, si tuvieras,
A propósito de las Su hijo, habilidades de tu hijo, claro que está en el sabemos. Real Madrid, que se instaló en Claro, el Real gran Madrid, jugador gran de- jugador de básquet, sí. Pero Por ahí las, alguna- las habilidades no se transmiten de hijos a madres. Algún jueguito habrás aprendido, Margarita, ¿o no? Alguna ¿Es el, picada el de pase, pelota. viste, el que es por las piernas? Yo no sé. Ya te digo, no sé. la quiero ver. Yo no esa, sé nada, No me pero- parece tan fácil, pero por lo menos Bueno. picar la pelota, algo. Si no, la verdad. Pero Puede la responder verdad. por la verdad. Nosotras queremos que respondas por la verdad. De hecho, Eh, perdón, le iba Sí, a dar una podemos ayudita. ponerle. Ah, tenemos el tape porque Hay estuvo un Rogelio tapecito. Frigerio la semana pasada acá. Si tenemos el tape, capaz que lo podemos compartir para que lo veas. Mirá, Ahí está. sumarse. Bueno, es que evidentemente los que estamos no alcanzamos para transformar la ¿quién realidad podría- pero en quién los nos- 4 años de Claro, pero gobierno. ¿quién invitaría ¿A quién esa iría a mesa? buscar? Claro. Bueno, para hacer nombres propios, yo creo que desde Margarita Stolbizer, pasando por dirigentes del peronismo también, que hoy no comulgan con lo que está haciendo este gobierno. Está. Renuevo la pregunta. La pregunta por la verdad es, si estamos en 2021 y tenés que elegir con quién hacer una alianza y tenés solo dos opciones y la alianza la tenés que hacer sí o sí. O con Sergio Massa o con Frigerio y Cambiemos. o sea, no puedo contestar que con ninguno. No. No. Entonces, consecuencia. Bueno, no, entonces vuelvo a la pregunta original. La pregunta original no era el kirchnerismo Cambiemos, No. era Massa o Vidal. Entonces, en la realidad y el contexto de mirar hoy hacia el 2021, estoy más cerca de Vidal que de Massa, Ahí. obviamente. Lo que no significa que voy con Cambiemos. Está bien, era claro, porque no era con Vidal, era Cambiemos. Cambiemos, Era Cambiemos claro. que incluye también a Macri, a ¿Massa Carrió. o Cambiemos era? Claro. La dupla era Massa o Cambiemos. Las alianzas incluyen a todo. Como Massa incluye a Cristina, La pregunta inicial era Massa o Vidal. no, Massa o Cambiemos. Era. No, era Massa Massa o o Cambiemos. Cambiemos. Igual La vamos a está tomar por perfecto buena. porque respondió. Sí. Bueno, entonces quizás la veamos en una lista en la provincia de Buenos Aires el año que viene con Vidal. Muy difícil, pero no me van a ver seguro con Massa y el kirchnerismo. Ahí está. Muchísimas Gracias. gracias, Margarita. Chao, suerte, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí está. Vamos a hacer el teléfono rojo del año. ¿Este cuándo sonó? Es de archivo, pero Este es un retroactivo, ¿no? es el teléfono rojo del año, pero es de archivo y además es el último. No lo vas a ver nunca más, yo creo. No sé, la Por lo realidad, menos entre estos dos. la realidad es plástica, pero entre ellos dos, que eran un gran teléfono rojo, desde agosto hasta 19 de marzo tuvieron sus teléfonos rojos y todos moríamos por saber qué se decían cuando hablaban por teléfono, chateaban Alberto Fernández y Mauricio Macri. Parece otra vida, otra historia, cuando estaba esta idea del diálogo, de la comunicación. Ahora ese teléfono, sépanlo, está roto. Y lo que te vamos a decir ahora, ya contamos, lo venimos diciendo, esto de que Alberto Fernández dijo que Macri dijo que había que contar los muertos, raro. Un poquito de mal gusto igual Sí. contar una conversación privada, Exacto. ¿no? Olvidémonos No. de eso. Haya dicho que haya dicho, no me parece, a nadie le parece bien. Me parece que si le repreguntaran debería reconocer que lo que está mal es haber contado lo que sea una conversación privada. Pero, en conclusión, este teléfono roto tiene un temita más. Ajá. Cuando dos personas se dicen, no te hablo más, con vos ni justicia, obviamente con los tuyos tenés maneras de llamarlo. Esto que te vamos a decir es información. Esto es así. ¿Cómo le dice hoy Macri a Alberto Fernández con lo suyo, no? Bueno, Macri que le puso ventajita, fue el que le puso ventajita a Massa, ¿no? ¿Te acordás? de Sí, eso? me he olvidado. Macri. O sea que se ve que tiene como... Hoy Macri a las 9 de la sobrenombre. mañana llamó a su ex secretario general de la presidencia para decirle vamos a responder, hizo esa carta respondiendo, bueno, bla. ¿Cómo le dice a Macri cuando habla con los suyos? ¿Alberto? Sí. ¿Cómo le dicen? Ah, es verdad, dije. El mentiroso serial. No le nombra más a Alberto. Sobre el mentiroso serial, tal cosa. ¿Cómo le dice? Porque fuimos a averiguar, porque Alberto tampoco, claramente, no confía Mi en amigo Macri, Mauricio le no cae creo. bien. No le dice mi amigo Mauricio, no le puso un sobrenombre y la respuesta que te dan en la Quinta de Olivos es, le dice Macri que para nosotros es sinónimo de lo peor, con lo cual no hace falta un sobrenombre. Esta cosa que es gráfica es de sobrenombre, pero es real, lo que te decimos es real, te representa un poco algo más grave o más profundo, que es hasta qué punto el diálogo político está completamente Sí, roto. nosotras nos reímos, pero un poco berreta No, todo, ¿no? todo, berreta Perdón, es feo. políticamente incorrecto, pero un poco...
poco berretongo todo, esta cosa de me dijo, me dijiste, te voy a decir, mentiroso serial. Uno espera otra cosa. Como, claro, expresidente y actual presidente de la nación, ¿no? Exactamente, un diálogo. Y aparte era un poco lo que se habían propuesto. Claramente no se querían, no compartían nada, No, está pero bien, se pero habían respeto. propuesto charlotear un poco más seriamente. Bueno, se cortó. Aparte, esa vez que hablaron, fue la última vez que hablaron y no hubo pelea. Cortó bien esa conversación. De cuando cortaron estuvo todo bien. De hecho, después Macri creo que le mandó un chat más. Cuando se reconstruyó, lo que te decían en aquel momento, porque me acuerdo que la contamos, fue una conversación cordial. Y eso lo decían en Olivos y en Los Abrojos. Vamos a ponerle así, son dos Vamos quintas. a ponerle así a las 2 quintas. Y terminó bien, solo que no se hablaron nunca más. Y hoy Alberto Fernández salió a recordar aquella conversación con una versión que Macri desmiente. En el medio, el teléfono rojo entre ellos dos no va a sonar nunca más. Y ahora, ¿cambiamos de tema? Dale. Vamos a hablar de sexo de repente, chicas. Así como de... Pero bueno, tiene que ver con la cuarentena. Y que sí, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, andan? Jason. Que no estoy solo, estoy con Luciana Pecker. Sí, le puedo dar yo la conozco mucho Sí. cuando trabajamos, la adoro. Aparte, yo no, la conoce toda la humanidad. Se convirtió en la bestseller por excelencia. Y hoy viene con un tema clave, fundamental en esta cuarentena. Y que tiene que ver con el libro que acaba de publicar, que es Sexteame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes. Porque al principio de este programa, hace ya varias semanas, hablábamos de sexo, falta de sexo, cuánto habían bajado la venta de los preservativos, boom de las citas de Tinder. Ahora, atención, hay un boom de los juguetes sexuales. Hablé con varios importadoras también me dicen, se terminan directamente, duplicamos la cantidad de ventas de juguetes sexuales. Yo te voy a decir algo. Sí. Me parece una buena noticia per se, porque está buenísimo que la gente use. Pero se ve que hay gente que cumple la cuarentena. Y sí, y bueno. No, porque digo, mucha gente, porque yo a esta altura, Lu ha escrito sobre eso, ahora hablaremos, pero uno imagina que ya para el tema sexo debe haber mucha gente rompiendo la cuarentena, pero si duplicaron la compra de juguetes, se ve que cada uno se arregla Bueno, pero también en podés, su casa. ¿no? También podés incorporarlos a la por relación, eso ¿o no, dije- Luciana? Por eso dije que era una buena noticia en general, pero bueno. Exacto, bueno, de hecho ahí estamos viendo estas imágenes. Este es uno de los más vendidos, el famoso Satisfyer. Este es el que se agota, se acaba enseguida, me dijeron Ay, desde qué está gracioso, bien. Toda la semana pensando el verbo. Se termina enseguida. Y hay otro que podés usar con una aplicación que es de distinto tipo, ¿no? Es otro juguete sexual que de alguna manera puedes incluir a tu pareja o la persona que quieras porque se maneja el juguete sexual a través de una aplicación. Entonces son novedades por ahí Una en... aplicación para el juguete sexual. Exactamente, que es este que estamos viendo, que no es que lo pinchás, eso porque se carga la batería, y con una aplicación podés controlar cuánto vive la intensidad y demás, que es el segundo más vendido en esta cuarentena. Ahora, hablamos también de sexting, ¿no? De este sexo virtual, pero ya estamos todos un poco cansados también de esa modalidad. ¿Se mantiene? ¿Cambió? ¿Mutó? ¿Cómo lo ves, Luciana? Hay impotencia del sexteo, ¿viste? Era la impotencia que nos faltaba, que es uno de los grandes dramas, digamos, pre-cuarentena, de muchos varones muy asustados con A las ver. mujeres deseantes. Y bueno, puede ser también que el sexteo canse, porque por supuesto el sexo virtual tiene un lapso, ¿no? Pero bueno, hay una situación... Pero a ver, Lu, porque estamos dando por sentado fuerte que todos sabemos que es sexteame. Yo te digo, me enteré por tu libro, o sea, casi vayamos al sexteame. ¿De Sí. qué estamos hablando? Bueno, básicamente, Lu, es que vos le estás diciendo a alguien, querés sextear. Sextear es texto y sexo. A mí me gustaba en el libro la idea de sexo y te amé, pero esto que existe desde hace mucho, desde antes, que es poner palabras, poner fotos, poner nudes, que son fotos desnudas o sugerentes. Cuando es con consentimiento, es una experiencia sexual que es súper linda y que a mucha gente le gusta muchísimo. Por supuesto, no vamos a idealizar la distancia sexual o lo que llamé el corralito sexual, más allá de que, por supuesto, para mí la cuarentena es válida y la protección a los otros es absolutamente importante, pero en este distanciamiento, bueno, hay muchas mujeres que lo que les gusta mucho del sexteo es que existe la posibilidad de decir qué te gusta, qué no te gusta, de la fantasía, que en general no es tan Una fácil. duda. Perdón, pero tengo una duda. ¿Esto no incluye video, digamos, no incluye el vivo o también? Y puede incluir vivo, puede incluir videos, puede incluir fotos, depende de qué quieras.
hay una cosa que es cierta, que es que a las mujeres particularmente les gusta mucho la palabra. O sea, viste que hay un cliché, que a mí no me gustan los clichés, pero que a las mujeres nos gusta hablar, que te hablen, que te digan cosas y decir que te gusta. Bueno, que eso en la cama es bastante difícil. El sexteo, si está bien hecho, con consentimiento, etcétera, habilita como mucha palabra. Más que Por la eso, foto, pero, digamos. claro, yo que estoy en la parte técnica como Maru de esta situación. Hay que informarse. No, claro, esto es una previa, es como que en este sexteo es como un juego de seducción, o este sexteo implica como si eso fuera un acto de sexo, por decirlo de alguna manera, a través de la palabra. Bueno, es un acto de sexo a través de la palabra. Antes, digamos, pre-cuarentena, en general era utilizado como la previa. Después, ahora es todo lo que Claro, hay. es que tuvimos la conferencia de prensa donde se recomendaba, ¿se acuerdan? Hace unas semanas el sexo virtual y ahí fue cuando salió también todo. Bueno, Carla Bisotti lo que me dijo es que en realidad fue un sexólogo y lo recomendó, digamos, no es una recomendación oficial, pero lo que es cierto es que, por supuesto que un país tiene que tener en cuenta que cuando no vivís con alguien que tenga sexo, para todos los afortunados, y había mucha soltería, pero una soltería que no era estoy sola o solo para siempre, sino con un touch and go a mano, ¿no? Claro, y bueno, y algo que sucede en el AMBA es que todavía está prohibido, o sea, vos no te podés juntar, pero en algunos lugares del país sí. Y hay alguien, entonces ahí se empieza como a redefinir, porque de repente estuviste aislado mucho tiempo y tenés que reencontrarte. Con miedo, no. Un dato curioso, en los Países Bajos recomiendan tener una pareja sexual. Por ahí no es tu novio, no es tu novia, no es tu pareja, pero vos consentidamente, obviamente, tenés sexo siempre con la misma persona, como decir, che, cuidémonos nosotros Esta es dos. una recomendación del COVID, como diciendo, Sí, claro, siempre con el mismo. Exactamente. Chonguea, fidelidad en el chongueo, digamos. Exactamente. Che, qué exigente este COVID. Claro. No, es que de verdad se va a replantear también la confianza en el otro. Bueno, yo creo que hay una oportunidad, que no quiere decir idealizar una situación que por supuesto es trágica, pero que sí en las relaciones sexuales hay un marco de mucha frivolidad y especialmente de mucha crueldad. Puede partir también de mujeres, son relaciones lésbicas, gays, etcétera, pero básicamente de varones heterosexuales hacia mujeres, de lo que yo llamo el sexo carilino. O sea, que tenés sexo o virtual o presencial y que te quieren descartar como si fuera... se limpia con una carelina y se tira al tacho de basura. Yo creo que hay una oportunidad de pensar en relaciones que no sean conservadoras como la opción que estás contando, que no sean volver a la casita feliz, a un señor o una señora que ahora se casan para toda la vida, pero que sí impliquen un compromiso afectivo más fuerte, que el sexo no sea una... ¿Tan promiscuo, digamos? ¿O? No sé si tan promiscuo. Tan descomprometido. Exacto, no sería el problema, más allá de los cuidados que implica la cuarentena y el virus hasta que no haya vacuna, que ya falta poco por suerte, sino tan desinteresado con el otro o la otra persona, ¿no? ¿Está vinculado esto al concepto, a la idea de responsabilidad afectiva? Sí, totalmente. A mí me gusta más la palabra como un sexo cuidado, un amor con cuidado. Me gusta la palabra de cuidado y amoroso porque todo lo que parece responsabilidad. Claro, como exigencia, claro. Sí, suena muy contrato, pero está muy ligado a eso, ¿no? Yo creo que hay un lugar de un límite de este sexo de descarte y que esto puede ser una posibilidad de pensar, bueno, pasala bien, pero cuida un poquito más a la otra persona. Te hago una más. Esta idea de adaptarse al sexteame, de adaptarse a formatos, me sale la palabra, pero no es lo que quiero decir, nuevas. ¿Lo ves más fácil, más simple, más llano, más fluido en los chicos mucho más chicos que en nosotros, por ejemplo, la generación 30-40? ¿O en realidad le cuesta a todo el mundo porque lo que a la gente le gusta en general es encontrarse físicamente para el sexo? No, creo que básicamente sí hay mucha diferencia entre las personas casadas o con parejas, que entonces digo, todo esto les parece como un mundo dificilísimo. Hay mucha gente adulta haciéndola. Lo que sí es cierto es que hay mucha diferencia entre varones jóvenes y varones post-40. Los varones mayores de 40 están muy difíciles y tienen un trato como de mucha crueldad, de mucha revancha para con las mujeres, incluso como si fueran más inmaduros que los jóvenes. Y los jóvenes, con muchas excepciones, pero son más respetuosos de las mujeres o de las disidencias sexuales. Hablando de juguetes sexuales, que empezamos hablando de eso, hay mucha gente que se está comprando su primer juguete sexual, que es más 60, que por ahí no se animaba por una cuestión de tabú o por inhibición y demás.
La cuestión es que hay mucha gente. Por ahora son más mujeres que hombres. De todas maneras, hay cada vez más juguetes sexuales también para hombres. Y por último, hay un dato que llamó la atención de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, que recomendó a sus alumnos que si van a tener sexo en el campo, porque viven ahí en Estados Unidos en la misma universidad, que lo hagan con barbijo. Porque claro, aprendemos que la distancia social es lo que previene, pero es casi posible. Y bueno, obviamente. ¿Quién dice eso? Eso es más difícil que el sexting. Pero por eso casi. Yo para eso me quedo con el sexteo, porque a las mujeres no nos gusta que Claro, nos callen. por lo menos. ¿Viste? La idea del sexo sin beso. No, por eso. Y bueno, entonces no. Nosotros seguimos discutiendo, hacemos una pausa cortita. Ya venimos. Si sos transportista de cargas, tené en cuenta que para ingresar a San Juan es obligatorio que generes tu declaración jurada. Descargala en sisanjuan.gov.ar. San Juan. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Galicia. nosotros. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Enel Generación Costanera. Generamos la energía que vos necesitas para superar juntos esta emergencia sanitaria. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Edenor. Es tu energía. La mejor energía argentina. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Seguimos trabajando para cuidarte. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Auspicia. Banco Hipotecario. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Auspicia. Volkswagen Group Argentina. 12:06 se nos termina el programa. Todavía hay gente hablando de sexo acá en los pasillos, de sexo en la cuarentena. Vamos a seguir ahora. Juguetes sexuales, un montón de cosas. Bueno, nosotros hablamos y que está en su casa, quizá lo puede practicar. Termina bien. Lo suyo. Termina bien el lunes. Chau, nos vemos hasta el lunes que viene. Que estén bien, que descansen.